Está bien, Roberto, ya no quiero regresar. Carmen colgó el teléfono e inmediatamente se echó a llorar. Miguel la abrazó y yo me acerqué a tocarle la cabeza como cuando era niña. Carmen, acabas de hacer lo más valiente que has hecho en tu vida. Ahora, ¿qué va a pasar, papá? Ahora vas a venir a vivir aquí mientras arreglamos lo del divorcio y mañana vamos todos juntos a la oficina de don Fernando. ¿Para qué? Para firmar unos documentos muy importantes. Miguel me miró con curiosidad. ¿Qué documentos, papá? Los documentos que van a arreglar todo de una vez por todas. Esa noche, por primera vez en 2 años, no me sentí solo en mi casa. Carmen durmió en su cuarto de siempre, el que había conservado intacto desde que se casó. Miguel se quedó en el sofá de la sala. Estábamos juntos otra vez como familia como debía ser, pero sabía que Roberto no se iba a quedar tranquilo y estaba preparado para eso también. La última fase de mi plan estaba a punto de comenzar. A las 10 de la mañana del día siguiente, los 3 llegamos a la oficina de don Fernando. Carmen iba nerviosa, Miguel curioso y yo. Yo iba tranquilo, finalmente tranquilo y que don Fernando nos esperaba con varios documentos sobre su escritorio y esa sonrisa que pone cuando sabe que va a dar buenas noticias. Buenos días, familia Hernández. Eduardo, ¿quieres explicarles a tus hijos qué vamos a hacer hoy? Sí, Fernando. Me volteé hacia Carmen y Miguel. Hijos, durante esta semana tomé algunas decisiones importantes sobre mi herencia. Decisiones que creí que iban a ser definitivas, pero los eventos de ayer me hicieron cambiar de opinión. Carmen me miró con ojos de susto. Papá, ¿qué decisiones, Carmen? Yo te había sacado completamente de mi testamento. Todo lo que iba para ti lo iba a donar al asilo San Francisco. Mi hija se puso pálida. ¿Por qué? Porque pensé que ya no me querías como parte de tu vida, pero ayer me demostré que estaba equivocado. Papá, Carmen, cuando elegiste quedarte del lado de la familia, en lugar del lado de Roberto, me demostraste que eres la hija que yo crié. La hija que pone la familia primero. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Carmen. Miguel también se veía emocionado. Don Fernando intervino. Eduardo decidió hacer algunos cambios de último momento. ¿Qué cambios?, preguntó Miguel. Miguel, tú conservas tu parte de la herencia completa. Nunca estuviste en duda. Siempre fuiste leal a la familia. Mi hijo sonrió y me abrazó. Carmen, tú recuperas tu parte de la herencia también, pero con algunas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Primera, que te divorcias de Roberto y nunca más tienes contacto con él. Segunda, que vienes a vivir conmigo hasta que puedas establecerte por tu cuenta. Tercera, que usas parte de esa herencia para estudiar algo que te guste para que nunca más dependas económicamente de ningún hombre. Carmen empezó a llorar más fuerte, pero eran lágrimas de alivio. Papá, acepto todas las condiciones. Hay una cuarta condición. ¿Cuál? Que los domingos cocinamos juntos el platillo favorito de tu mamá para recordarla como se debe. Acepto, papá. Acepto todo. Don Fernando nos pasó los documentos para firmar. Mientras los revisábamos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Bueno, Eduardo Hernández. Sí. ¿Quién habla? Habla el licenciado Martínez. Represento a Roberto Sánchez en un asunto legal. Los 3 levantamos la vista. Inmediatamente. Don Fernando activó la grabadora de su escritorio. ¿Qué asunto legal? Mi cliente quiere demandar a usted y a su hija Carmen por daño psicológico y chantaje emocional. En serio, muy en serio. También vamos a demandar por los 8,000 pesos que ustedes deben por la fiesta de cumpleaños. Licenciado Martínez, ¿verdad? Sí. Le voy a dar un consejo gratis. Dígale a su cliente que retire inmediatamente esas amenazas. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque tengo grabado a su cliente planeando falsas acusaciones contra mí y porque tengo testigos de su manipulación psicológica hacia mi hija. Hubo silencio del otro lado de la línea. También tengo comprobantes de que él usó mi tarjeta de crédito sin autorización, lo cual es un delito federal, y tengo evidencia de que planeó toda esta situación para estafar dinero. Señor Hernández, no he terminado, licenciado. También resulta que yo ayudé a pagar la casa donde vive su cliente, y como mi hija se va a divorciar de él, voy a demandar para recuperar mi inversión. Eso no es posible.
Muy posible. Tengo todos los comprobantes de pago. Don Fernando, mi abogado, ya tiene preparada la demanda. Don Fernando sonrió y levantó un folder lleno de documentos. Dígale a Roberto que tiene 24 horas para desalojar la casa. Después de eso procederemos legalmente. Señor Hernández, esto puede arreglar, no licenciado, esto ya no se arregla. Su cliente tuvo oportunidades de hacer lo correcto. Eligió el camino difícil. ¿Qué quiere que hagamos? Nada. No quiero que hagan nada, solo que se preparen para las consecuencias. Colgué el teléfono y miré a mis hijos. Ven, esa era la última pieza del rompecabezas. ¿Qué pieza?, preguntó Miguel. Roberto tratando de proceder con su plan sin saber que nosotros ya sabíamos todo. Carmen me miró con admiración. Papá, todo esto lo planeaste desde el principio, ¿no, Carmen? Al principio solo quería darles una lección sobre las consecuencias, pero cuando descubrí la manipulación de Roberto decidí que merecía algo más que una lección. ¿Qué más merece? Justicia completa. Don Fernando nos pasó los últimos documentos para firmar. Con esto Roberto pierde todo derecho sobre la casa. Carmen recupera su parte de la herencia y ustedes tienen protección legal completa contra cualquier demanda falsa. Salimos de la oficina de don Fernando sintiéndonos como una familia. Otra vez. Carmen se colgó de mi brazo mientras caminábamos hacia la camioneta. Papá, ¿cómo sabías que todo iba a salir así? No lo sabía mi hija, pero sabía que si hacía lo correcto, las cosas se iban a acomodar. ¿Y qué pasó con la donación al asilo? Esa donación se van a hacer igual, pero con dinero de Roberto. Como cuando vendamos la casa que él va a perder parte de ese dinero va para el asilo para que otros abuelos no pasen por lo que yo pasé. Meses después, Roberto había perdido la casa. Había sido demandado por uso no autorizado de tarjeta de crédito y había tenido que pagar una multa por falsas acusaciones. Carmen consiguió trabajo como maestra y empezó a estudiar una maestría los fines de semana. Miguel y yo nos hicimos más cercanos que nunca, y todos los domingos, como prometimos, cocinamos juntos recordando a Esperanza. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Que el respeto no se mendiga, se gana. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu mesa, y que nunca, nunca es tarde para enseñarle a la gente cómo tratarte. Mi venganza no fue perfecta, porque fuera cruel, fue perfecta porque fue justa. Y es por eso que ahora duermo tranquilo todas las noches. Entonces me dices, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Y comparte esta historia con quien necesite escuchar que los abuelos también tenemos dignidad. Comenta de qué ciudad me estás escuchando porque estas historias necesitan llegar a todos los rincones del mundo. No. Llevaba su vestido azul, ese que guardaba para los momentos especiales. Se había puesto maquillaje, aretes y todo su arreglo era de fiesta, una fiesta que en teoría no existía. Papá, ¿qué haces aquí? Su voz temblaba. No podía mirarme a los ojos igual que cuando de niña me ocultaba las notas de la escuela. Vine a felicitar a Roberto. Traje mole y flores, pero papá, te dije que se había cancelado. Roberto está enfermo. Justo en ese instante, como si el destino quisiera burlarse, se escuchó una carcajada potente desde el interior. Era la risa inconfundible de Roberto, la misma que tantas veces oí en reuniones familiares. Carmen se puso roja, roja hasta las orejas. Carmen, ¿me vas a explicar qué está pasando? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. La rabia me subía por la garganta no solo por la mentira, sino por la humillación de sentirme como un perro echado de la casa. Es que papá es complicado. ¿Complicado? ¿Qué puede ser complicado en el cumpleaños de mi yerno? Desde dentro llegaron más voces. Reconocí la de Miguel. Mi hijo mayor, la de mi hermana Guadalupe, la de mis compadres. Todos estaban ahí celebrando sin mí. Déjame pasar, Carmen. No, papá, mejor vente mañana. Carmen María Hernández. Usé su nombre completo como cuando de niña hacía travesuras. Déjame pasar ahora. Mi hija me miró con esos ojos que conozco desde el día que nació, los mismos que pedían perdón antes de que yo supiera de qué. Suspiró y se hizo a un lado. Crucé el umbral. Lo que vi me desgarró por dentro. Era una fiesta en toda regla.
Globos dorados colgaban del techo. Una mesa larga repleta de comida pastel de chocolate con 50 velas regalos apilados en una esquina y toda mi familia, todos mis amigos cercanos. Se hizo un silencio de entierro cuando me vieron entrar. Roberto al centro del salón con copa de vino y camisa nueva. No tenía pinta de enfermo. De hecho, parecía más saludable que nunca. Miguel, mi hijo mayor, fue el primero en moverse. Se me acercó con expresión de culpa. «Papá, ¿Tú qué? Hijo, yo no sabía que Carmen te había dicho que se canceló. Pensé que llegarías tarde como siempre». Mentira. Yo jamás llegaba tarde a las reuniones familiares. Al contrario, siempre era el primero en aparecer para ayudar en lo que hiciera falta. Mi hermana Guadalupe se acercó también nerviosa. «Eduardo, ¿cómo estás? No te esperábamos. No me esperaban en el cumpleaños de mi yerno, Roberto». El festejado guardaba silencio bebiendo su vino y observando la escena como si no fuera con él. Puse las flores y el mole sobre la mesa principal. Todos me miraban como si hubiera dejado caer una bomba. Traje mole poblano, el favorito de Roberto, y flores para decorar. Nadie abrió la boca. El ambiente se podía cortar con cuchillo. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En la mesa de los regalos, entre moños y sobres, había varias tarjetas de crédito. La mía estaba ahí, la que le había prestado a Carmen el mes pasado para una emergencia nunca aclarada. «Carmen, esa no es mi tarjeta». Mi hija siguió mi mirada y se puso aún más nerviosa. «Sí, papá, es que íbamos a pagarle todo a Roberto como sorpresa». Y con mi tarjeta sin preguntarme, el silencio se hizo todavía más espeso. Roberto por fin habló. «Eduardo, no te preocupes, te vamos a reembolsar todo». «¿Me van a reembolsar? ¿Reembolsar qué?». Carmen lo miró desesperada, suplicando que se callara. «La cena, las bebidas, algunos regalos», dijo Roberto con una sonrisa que me daban ganas de borrarle de un manotazo. Me excluyeron de la fiesta de cumpleaños de mi yerno, pero sí incluyeron mi dinero. Las palabras me salieron como balas, cada una cargada de mi rabia y decepción. Miguel intentó intervenir. «Papá, no es lo que piensas. No es lo que pienso». «Entonces, ¿qué es, Miguel? ¿Me explicas qué es esto?». Señalé la sala entera, la fiesta, los invitados, la tarjeta de crédito sobre la mesa. «Es que pensamos que tal vez te aburrirías, que la música estaría muy fuerte para ti. Me aburriría en el cumpleaños de mi yerno con mi familia». Mi hermana Guadalupe trató de calmarme. «Eduardo, no te alteres. Siéntate, comemos juntos». Y no, mi voz sonó más firme que en años. «No me voy a sentar, no voy a comer y no me voy a quedar». Caminé hasta la mesa donde estaba mi tarjeta de crédito. La tomé y la guardé en mi cartera. ¿Cuánto gastaron? Roberto y Carmen se miraron entre sí. «Papá, no importa». «Sí importa, Carmen». «¿Cuánto? Como 8,000 pesos», murmuró mi hija. 8,000 pesos. Casi 2 meses de mi pensión, 2 meses de mi dinero para una fiesta a la que no fui invitado. Sentí como si me hubieran abofeteado. «Muy bien», dije con una calma que ni yo conocía. «Muy bien». Me dirigí hacia la puerta. Todos me miraban sin saber qué hacer ni qué decir. Antes de salir me di la vuelta y los observé uno a mi hijijoku, a mi hijo, a mi hermana, a mis compadres, a Roberto. Disfruten su fiesta, disfruten mi dinero y disfruten celebrando sin mí. Salí de esa casa y cerré la puerta tras de mí, pero no me fui. Me quedé en el jardín bajo la luz de la luna, mirando hacia esa casa de donde salían la música y las risas, donde mi familia seguía celebrando como si nada hubiera pasado. Y fue ahí, parado en ese jardín, que tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a darles una lección que nunca olvidarían. Me quedé inmóvil en el jardín observando esa casa donde mi familia seguía celebrando sin mí. La música sonaba más fuerte ahora, como si mi salida les hubiera quitado un peso de encima, como si por fin pudieran disfrutar en paz. El coraje me hervía por dentro, pero no era un arrebato ciego, era un enojo frío calculado. El mismo temple que me mantuvo vivo 40 años en la construcción, donde un descuido puede costarte la vida con una viga encima. Saqué el celular y marqué al banco.
Aunque ya pasaban de las 8 de la noche, sabía que el sistema automático respondía a cualquier hora. Para reportar robo o uso no autorizado de tarjeta, presione 3. Presione 3. Su tarjeta ha sido bloqueada temporalmente. Para reactivarla necesitará presentarse en su sucursal con identificación oficial. Perfecto. 8,000 pesos en cargos que iban a rebotar. Todas esas compras que Carmen y Roberto habían hecho serían rechazadas al día siguiente. La cerveza, la comida, los regalos, absolutamente todo. Y apenas estaba empezando. Caminé hacia mi camioneta, pero antes de encenderla marqué otro número, el de mi compadre Jesús, el florista. Bueno, Jesús, soy Eduardo. ¿Recuerdas el arreglo que te pedí para Roberto? Sí, compadre. ¿Qué pasó? ¿No te gustó cómo quedó? No. Jesús, las flores están perfectas, pero necesito pedirte un favor. ¿Puedes cancelar el pago que hice hoy? ¿Cancelar? ¿Pasó algo malo? Te lo explicaré después. ¿Se puede? Pues sí, como pagaste con tarjeta y fue hoy mismo, puedo hacerlo. Pero dime, compadre, ¿estás bien? Estoy perfecto, Jesús. Hazlo, por favor. Mañana te cuento todo. Colgué y enseguida marqué al carnicero donde había comprado la carne para el mole, luego al vendedor de los chiles. Uno por uno cancelé cada gasto de aquel día, todo lo invertido en esa fiesta de la que me dejaron fuera. Mientras hablaba por teléfono, miraba por la ventana de la casa sombras bailando, risas, mi familia celebrando mi ausencia. Cuando terminé las cancelaciones, subí a la camioneta y manejé despacio de regreso. Pero mi cabeza iba a 1000 tramando los pasos siguientes. Llegué a mi casa a las 9 en punto, una casa callada, vacía pero sincera, nada que ver con aquella reunión llena de falsedades. Me senté en mi sillón favorito, el que Esperanza me regaló cuando cumplí 60, y tomé mi libreta de teléfonos. Esa agenda vieja, gastada, donde he anotado números y direcciones durante 73 años. Busqué el contacto de don Fernando, mi abogado, el mismo que me apoyó con los trámites cuando murió Esperanza. Eran las 9:30, pero sabía que Fernando siempre respondía, sobre todo a los amigos de toda la vida. Eduardo, ¿cómo estás? Es tarde para que me llames. Fernando, necesito preguntarte algo. ¿Recuerdas mi testamento? Claro, lo hicimos hace 2 años después de que falleció Esperanza. ¿Qué tan complicado sería modificarlo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eduardo, ¿pasó algo con tus hijos? Pasó algo, Fernando. Algo que me abrió los ojos de una manera que nunca imaginé. ¿Quieres venir mañana a la oficina para hablarlo? Sí, pero que te quede claro. Voy a hacer cambios grandes, muy grandes. Está bien, Eduardo. Te espero a las 10 de la mañana. Colgué y me quedé en la penumbra de mi casa, repasando todo lo que había conseguido con mi vida. Mi hogar, mis ahorros juntados. Peso a peso, mi camioneta, los pocos terrenos comprados con sacrificio. Todo eso lo había pensado dejar a mis hijos, a Carmen y a Miguel, para que cuando yo faltara tuvieran con qué sostenerse. Pero esa noche, después de lo que vi, entendí algo que Esperanza me había repetido infinidad de veces y que yo nunca quise aceptar. Eduardo, les das todo tan fácil que ya no valoran nada. Mi Esperanza siempre fue más sabia que yo para descifrar a la gente, incluso a nuestros propios hijos. Al día siguiente, sábado, desperté a las 6 como siempre. Preparé mi café, hojeé el periódico y a las 9 ya estaba listo para ir a ver a don Fernando. Pero antes decidí pasar por la casa de Carmen. Quería comprobar qué había quedado de la fiesta. Quería ver con mis propios ojos las consecuencias de mis cancelaciones, y cuando llegué la escena era justo como la había imaginado. Roberto estaba en el jardín pegado al teléfono con cara de angustia. Carmen estaba junto a él llorando. Me estacioné frente a la casa, bajé el vidrio y me quedé observando en silencio. Roberto colgó de golpe y le gritó algo a Carmen. No entendí las palabras, pero por los gestos era un reproche duro. Carmen rompió en llanto. Entonces me vio. Nuestros ojos se encontraron a través del parabrisas. Su expresión cambió de tristeza a sorpresa y de sorpresa a miedo. Le dijo algo a Roberto y señaló hacia mí. Roberto giró la cabeza y cuando me reconoció se le puso la cara roja de ira. Avanzó hacia mi camioneta con pasos duros, como si quisiera arrancarme a golpes.
Bajé el vidrio del todo y lo esperé tranquilo con la calma de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo. Eduardo. «¿Qué hiciste?», me gritó antes de llegar a mi ventana. «Buenos días, Roberto. ¿Cómo amaneciste? ¿Ya se te quitó la enfermedad de anoche?» «No te hagas el gracioso. ¿Por qué cancelaste los pagos? Nos dejaste en ridículo con todos los proveedores». «Cancelé los pagos». «No entiendo de qué me hablas, Roberto». Mi cara de inocente lo hizo enfurecer más. La carne que compraste, las flores, todo. «Nos están hablando que los pagos fueron rechazados». «Ah, eso sí los cancelé». «¿Por qué hiciste eso?» «Porque ayer me di cuenta de que había un error». «¿Qué error?» «El error fue pensar que ustedes querían que yo fuera parte de su familia». Roberto se quedó sin palabras. Carmen se acercó con los ojos hinchados de tanto llorar. «Papá, podemos arreglar esto», dijo con voz rota. «¿Arreglar qué, Carmen?» «Arreglar que me mintieron, que usaron mi dinero para una fiesta a la que no fui invitado, que me trataron como un estorbo. Papá, no fue así, sí fue así, mija, exactamente así». Subí el vidrio de la camioneta y encendí el motor. «Pero no se preocupen», les grité desde dentro. «Esto apenas está empezando». Conduje hacia la oficina de don Fernando con una sonrisa. La primera parte de mi plan había salido perfecta, pero lo que venía sería aún mejor. Llegué puntual a las 10 de la mañana. Fernando ya me esperaba con café recién hecho y esa mirada grave que ponía cada vez que intuía que se venía un tema delicado. Nos conocíamos desde hacía 20 años. Me había ayudado cuando compré la casa cuando Esperanza enfermó y también cuando murió. Era de esos hombres que saben que la vida no siempre es justa, pero que la ley puede enderezar algunas cosas. «Eduardo, te noto distinto, más decidido», me dijo mientras tomábamos asiento. «Cuéntame qué pasó». Le relaté todo desde la llamada de Carmen, cancelando la cena hasta la escena de esa misma mañana frente a su casa. Fernando escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando y escribiendo en su inseparable libreta amarilla. «Eduardo, entiendo tu enojo. Cualquier padre se sentiría traicionado, pero cambiar un testamento es un paso serio. ¿Estás seguro de querer hacerlo?». Su pregunta era justa, pero yo ya había pasado la noche entera pensando. Fernando, durante 50 años trabajé sin descanso para dar lo mejor a mis hijos. Les pagué estudios, les ayudé a comprar casas, les presté dinero cada vez que me lo pidieron. Pero ayer entendí que no me ven como su papá, sino como su banco. Fernando apuntó algo más. ¿Qué cambios quieres exactamente? Quiero sacar a Carmen del testamento, todo lo que le correspondía a ella, que se vaya a una institución de caridad, a un asilo de ancianos donde sí valoren a los viejos. Y lo de Miguel, eso dependerá de cómo se comporte en estos días. Si justifica a su hermana, él también se queda sin nada. La pluma de Fernando se detuvo. «Eduardo, eso es drástico. La vida es drástica, Fernando, y yo lo descubrí anoche». Pasamos 2 horas redactando las modificaciones. Fernando me explicó cada cláusula, cada efecto legal, cada consecuencia. Al final firmé con la misma serenidad con la que firmé mi primer cheque de trabajo hace medio siglo. «Los documentos estarán listos. La próxima semana», me dijo guardando los papeles. «Eduardo, ¿vas a contarles a tus hijos lo que hiciste?» «Todavía no. Primero quiero ver si son capaces de disculparse de verdad o si seguirán tratándome como a un tonto». Salí de esa oficina sintiéndome más ligero que en mucho tiempo. Era curioso, acababa de desheredar a mi hija menor y sin embargo estaba en paz. Quizá porque por primera vez en años estaba decidiendo en función de cómo me trataban, no de cómo yo esperaba que me trataran. Conduje hacia el centro y me estacioné frente a la cafetería donde solía desayunar con Esperanza los domingos. Entré, pedí un café con huevos rancheros y me senté en la mesa de siempre. Doña Rosa, la mesera de toda la vida, se me acercó. «Don Eduardo». «¿Cómo está?». «Hace tiempo que no venía solo. Estoy bien, doña Rosa, mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Mientras desayunaba, sonó mi teléfono. Era Miguel. «Papá, ¿podemos hablar? Carmen me contó lo que pasó ayer». «Claro, hijo. ¿Dónde quieres vernos?». «Puedo ir a tu casa esta tarde como a las 4. Te espero».
Colgué preguntándome qué historia le habría contado Carmen. Seguro una donde ella era la víctima y yo el viejo amargado que arruinó una fiesta por capricho. Llegué a mi casa al mediodía y me puse a limpiar, no porque hubiera desorden, sino porque necesitaba tener las manos ocupadas mientras mi cabeza procesaba todo lo que había hecho en apenas 24 horas. A las 4 en punto Miguel llamó a la puerta. Llegó solo, lo cual ya era un buen signo. Tenía el gesto serio pero sin agresividad. Nos sentamos en la sala en los mismos sillones donde de niño hacía sus tareas. Papá, Carmen está muy mal. No ha parado de llorar desde anoche. ¿Y qué esperas que haga con eso, Miguel, que la perdones? Que lo arreglen como familia. Como familia. ¿Tú estuviste en esa fiesta? Miguel bajó la mirada. Sí. ¿Sabías que Carmen me había dicho que se canceló? No. Bueno, sí. Pero Pensé que era mejor, así que últimamente te has puesto muy pegajoso con nosotros. Esa palabra me dolió más que cualquier cosa del día anterior. Pegajoso. Así veía mi hijo mayor mi deseo de estar cerca de ellos. Sí, papá. Desde que murió mamá, siempre quieres estar en todas las reuniones. Siempre llamas, siempre preguntas, ¿qué hacemos, Miguel? Tú tienes hijos. Sabes que sí. Y te gustaría que cuando seas viejo tus hijos piensen que eres pegajoso solo por querer estar con ellos. Miguel guardó silencio. Un silencio largo, pesado. Papá, no es eso. Sí es eso, hijo. Exactamente eso. Ustedes ven mi amor como una molestia. No digas eso. Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que toda mi familia estuvo en esa fiesta menos yo? ¿Cómo explicas que gastaron mi dinero en una celebración a la que no fui invitado? Miguel trató de justificarse. Lo del dinero fue idea de Roberto. Carmen no quería usar tu tarjeta, pero él dijo que tú no te ibas a dar cuenta. No me iba a dar cuenta. Soy tan ingenuo que no reviso mis estados de cuenta. No es eso, papá. Entonces, ¿qué es, Miguel? Dímelo, porque yo ya no entiendo cómo funciona esta familia. Mi hijo se levantó del sillón y empezó a caminar por la sala como hacía cuando era joven y estaba nervioso. Papá, Roberto dijo que era mejor celebrar sin ti porque tú siempre criticas todo, que siempre encuentras algo malo en lo que él hace. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? No, pero tampoco quería armar un problema. Miguel, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Que yo siempre defendí a mi familia aun cuando estaban equivocados, pero ustedes no me defienden ni cuando tengo la razón. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas. Miguel volvió a sentarse, pero ya no parecía un adulto, sino el niño que alguna vez lloraba en mis brazos después de una pesadilla. Papá, ¿qué quieres que haga? Quiero que me contestes algo con absoluta sinceridad. ¿Está bien? ¿Tú crees que lo que hicieron estuvo bien? Miguel tardó en responder. Vi en sus ojos la pelea interna, la lealtad hacia su hermana contra lo que sabía que era correcto. No, papá, no estuvo bien. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué quieres que haga? Nada, Miguel. No quiero que hagas nada. Solo necesitaba saber si al menos me quedaba un hijo capaz de reconocer cuando algo está mal. Mi hijo se puso de pie para irse. En la puerta se giró hacia mí. ¿Qué, papá? ¿Vas a perdonar a Carmen? Esa, hijo, es una pregunta que solo el tiempo va a responder. Cuando Miguel se fue, me quedé solo en la sala mirando las fotos colgadas en la pared, cumpleaños, navidades, graduaciones, instantes felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Esa noche, antes de acostarme, marqué un último número, el del asilo de ancianos San Francisco, al que había decidido donar la herencia de Carmen. Buenas noches, habla don Eduardo Hernández. Me gustaría hacer una cita para platicar sobre una donación. La segunda parte de mi plan ya estaba en marcha. El lunes desperté con una sensación extraña. Por primera vez en 2 años desde la muerte de Esperanza, me levanté sin la losa de tristeza que me aplastaba cada mañana. Era como haber soltado un peso invisible. Preparé mi café, hojeé el periódico y a las 9 ya iba rumbo al asilo San Francisco. La directora, una mujer de unos 50 años llamada Patricia, me recibió en su oficina.
El lugar era sencillo pero limpio, con fotos de los residentes en las paredes y un ambiente sereno. Don Eduardo, me da mucho gusto conocerlo. Por teléfono me comentó que quería hacer una donación. Así es, licenciada, pero antes me gustaría conocer el lugar, ver cómo tratan a los abuelitos que viven aquí. Patricia sonrió con calidez. Por supuesto, será un placer mostrarle nuestras instalaciones. Recorrimos todo el asilo. Los cuartos eran modestos pero dignos. La cocina olía a comida recién hecha. En el patio, varios ancianos jugaban dominó bajo la sombra de un árbol, otros leían o platicaban tranquilamente. Había algo en ese sitio que me dio paz. Los empleados trataban a los residentes con respeto y cariño verdadero. ¿Cuántos abuelitos viven aquí?, le pregunté a Patricia mientras miraba a un grupo haciendo ejercicios suaves en el jardín. Tenemos capacidad para 60, pero ahora solo podemos mantener a 40 por cuestiones económicas. Muchas familias no pueden pagar las cuotas completas y nosotros no tenemos corazón para echarlos. ¿Y cómo se sostienen? Con dificultad, don Eduardo. Con donativos, con rifas, con eventos, hacemos lo que se puede. Fue ahí cuando supe que mi decisión era la correcta. Aquellos ancianos olvidados o abandonados por la vida eran tratados con más dignidad que yo en mi propia casa. Licenciada Patricia, quiero hacer una donación importante, muy importante, pero necesito que esto se mantenga en secreto por un tiempo. ¿De qué cantidad estamos hablando, don Eduardo? De aproximadamente 2 millones de pesos. El rostro de Patricia cambió por completo. Se quedó muda unos instantes procesando lo que acababa de oír. Don Eduardo, esa cantidad transformaría este lugar. Podríamos recibir a más personas, mejorar las instalaciones, contratar más personal. Exactamente lo que quiero. Pero como le digo, debe permanecer en secreto hasta que yo le avise. Caminamos por el jardín mientras Patricia me detallaba los proyectos que podrían realizar con esa suma. Mientras hablaba, sonó mi teléfono. Era Carmen. Lo dejé sonar. Volvió a sonar. Lo apagué. Patricia notó mi gesto. Problemas familiares, don Eduardo, algo así, licenciada. Por eso estoy aquí. Regresamos a su oficina y comenzamos a revisar los aspectos legales de la donación. Patricia me explicó que necesitarían algunos días para preparar toda la documentación, especialmente tratándose de una cifra tan grande. Perfecto. Eso me da tiempo para resolver unos asuntos personales. Don Eduardo, ¿puedo preguntarle qué lo motivó a hacer esta donación? Mi familia me enseñó algo muy valioso estos días. Me enseñó la diferencia entre querer a alguien y valorar a alguien. Cuando salí del asilo ya eran casi las 12 del día. Encendí mi celular y vi 17 llamadas perdidas, 5 de Carmen, 8 de Miguel, 2 de mi hermana Guadalupe y otras 2 de números que no reconocía. También tenía 11 mensajes de WhatsApp. Los abrí uno por uno sentado dentro de mi camioneta. Carmen, papá, por favor, contéstame. Necesitamos hablar. Miguel, papá, Carmen está desesperada. Dice que pasó algo más. ¿Qué hiciste, Guadalupe? Eduardo, tus hijos están muy preocupados. Llámame. Carmen, otra vez, papá, fui al banco. Me dijeron que cancelaste tu tarjeta. Roberto está furioso. Los proveedores nos exigen el pago. Miguel. Papá, Roberto fue a buscarte a tu casa y no estabas. ¿Dónde estás? El último era de Carmen. Hacía apenas una hora, papá. Si no me contestas, voy a ir a la policía. Esto ya no es normal. Sonreí. Carmen siempre fue exagerada, pero eso de amenazar con la policía era nuevo incluso para ella. Marqué el número de Miguel. Papá, ¿dónde estás? Hemos estado buscándote toda la mañana. Estoy bien, Miguel. Estaba resolviendo unos asuntos. ¿Qué asuntos? Carmen dice que cancelaste tu tarjeta de crédito, que cerraste todas tus cuentas. No cancelé todas mis cuentas, solo la tarjeta que ustedes estaban usando sin permiso. Papá, los proveedores están encima de Carmen y Roberto para que paguen lo de la fiesta. Ya amenazan con demandar. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ellos pensaron que tú cubrirías todo. Miguel, déjame aclararte algo. Yo no autoricé esos gastos. Yo no estuve en esa fiesta. Yo no tengo por qué pagar nada. Pero papá, son 8,000 pesos.
Carmen y Roberto no tienen ese dinero. Entonces quizá debieron pensarlo antes de gastarlo. Del otro lado, hubo un silencio largo. Papá, ¿te das cuenta de que estás arruinando la vida de tu propia hija? No, Miguel, yo no arruino nada. Solo dejé de arreglar los problemas que ellos mismos crean. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que durante años los he salvado de sus propios errores. Préstamos que jamás me devolvieron, cuentas que pagué sin que me lo pidieran, problemas que resolví sin recibir ni las gracias. Pero se acabó. Papá está siendo muy duro. ¿Duro? ¿Sabes qué es duro, Miguel? Duro es trabajar 40 años para darles todo y que te lo paguen excluyéndote de su vida. Escuché el suspiro de mi hijo al otro lado. ¿Qué quieres que hagamos? Nada. No quiero que hagan nada, solo que enfrenten las consecuencias como adultos. ¿Y si Carmen no puede pagar? ¿Y si la demandan? Entonces aprenderá que toda decisión tiene un precio. Colgué y regresé a casa. Al llegar vi un coche estacionado frente a la puerta, el de Roberto. Estaba en mi jardín yendo de un lado a otro como fiera encerrada. Apenas me vio, caminó hacia mi camioneta con cara de pocos amigos. Eduardo, necesitamos hablar ahora. Buenos días, Roberto. ¿Cómo sigues de tu enfermedad? Deja de hacerte el gracioso. ¿Vas a ayudarnos o no? ¿Ayudarlos con qué? Con los 8,000 pesos de la fiesta. Los 8,000 pesos que gastaron en una fiesta a la que ni siquiera fui invitado. Mira, Eduardo, sé que estás enojado, pero esto se nos salió de control. Los proveedores quieren llevarnos a juicio. Apagué el motor y bajé de la camioneta rumbo a la puerta de mi casa. Roberto venía detrás. Eduardo, Carmen está destrozada. No ha comido en 2 días, está hecha un manojo de nervios. Y cómo no, si es tu hija, sí es mi hija. La misma que me mintió, me apartó y usó mi dinero. Pero sigo siendo su padre. Me detuve en la entrada y lo miré fijo. Tienes razón. Sigo siendo su papá, pero ella dejó de ser mi hija el viernes por la noche. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Roberto cambió de tono. Su voz ahora era suplicante. Eduardo, por favor, ayúdanos esta vez. Te prometo que te vamos a pagar hasta el último peso. ¿Y con qué dinero, Roberto? ¿Con tu sueldo o con otra de mis tarjetas? Te vamos a pagar, te lo juro. ¿Sabes qué, Roberto? Te voy a hacer una propuesta. Sus ojos brillaron. Dime, véndeme la casa donde viven, que la casa que yo ayudé a pagar. Véndeme tu parte. Con eso me pagas lo que me deben y listo. Eduardo, esa casa es nuestro hogar. Era un hogar cuando yo formaba parte de la familia. Ahora solo es una casa. Roberto se quedó callado masticando mis palabras. Eduardo, no puedes hablar en serio. Muy en serio. Piénsalo bien, es mi única oferta. Entré a mi casa y cerré la puerta. Desde la ventana lo vi sacar el celular seguro para llamar a Carmen y contarle mi propuesta. Me senté en mi sillón favorito y sonreí. La tercera fase de mi plan había comenzado. Pasaron menos de 2 horas antes de escuchar los gritos desde la calle. Carmen había llegado hecha un torbellino gritando mi nombre desde la banqueta. Papá, sal de ahí. Necesitamos hablar. Su voz sonaba rota, desesperada, como si hubiera llorado toda la noche. Me asomé y la vi frente a la puerta con el cabello revuelto y la ropa arrugada. Roberto estaba detrás intentando calmarla, pero ella lo apartaba con manotazos. Papá, sé que estás ahí. Tu camioneta está en la entrada. Seguía gritando y golpeando la puerta con los puños. Los vecinos empezaron a asomarse por sus ventanas. Doña Mercedes, mi vecina de toda la vida, salió a su jardín intrigada por los gritos. Era una imagen que nunca imaginé presenciar, mi hija menor armando un espectáculo frente a mi casa como una desquiciada. Decidí abrir la puerta antes de que el alboroto atrajera aún más atención. En cuanto abrí, Carmen se lanzó sobre mí llorando y hablando atropelladamente. Papá, por favor, no puedes hacer esto. No puedes obligarnos a vender la casa. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué va a pasar con nosotros? Su desesperación era evidente, pero ya no me nacía ese impulso automático de protegerla. Algo en mí se había roto para siempre.
Carmen, tranquilízate. Entra, vamos a platicar como personas civilizadas. Roberto entró detrás cabizbajo derrotado. Se sentaron en mi sala en ese mismo sofá donde compartimos tantas navidades y cumpleaños, pero ahora parecían intrusos en mi propio hogar. Papá Roberto, me contó tu propuesta. No puedes estar hablando en serio. Estoy hablando completamente en serio, Carmen. Pero esa casa es nuestro hogar. Ahí pensábamos tener hijos, hacer nuestra familia. Una familia que no me incluye a mí. Las palabras me salieron más heladas de lo que esperaba, pero eran la verdad. Carmen guardó silencio secándose las lágrimas con la manga de su blusa. Papá, lo de la fiesta fue un error. Lo reconozco, pero no puede ser tan grave como para que quieras quitarnos la casa. No quiero quitárselas, Carmen. Les estoy ofreciendo una salida al problema que ustedes mismos se buscaron. Roberto intervino al fin. Eduardo, la casa vale mucho más que 8,000 pesos. Si nos obligas a venderla, vamos a perder muchísimo. Entonces debieron pensarlo antes de gastar 8,000 pesos en una fiesta sin tener con qué pagarlos. Carmen se levantó caminando nerviosa de un lado a otro por mi sala como fiera acorralada. Papá, esto no eres tú. Tú siempre nos has tendido la mano en los problemas. Siempre has estado ahí. Tienes razón, Carmen. Siempre estuve ahí para ustedes. Pero ustedes no estuvieron ahí para mí cuando necesité a mi familia. Era solo una fiesta, papá. Solo una estúpida fiesta. No, Carmen, no era solo una fiesta. Era una mentira, era una traición. Era ustedes gritándome que soy un estorbo en sus vidas. Mi voz subía de tono, pero no me importaba. Había llegado el momento de que escucharan lo que me guardé durante años. Roberto intentó suavizar. Eduardo, entendemos que estés molesto. Molesto, Roberto. No estoy molesto. Molesto es cuando tu equipo pierde un partido. Esto es traición familiar. Estás exagerando. Estoy exagerando. ¿De verdad crees que exagero? Pero me puse de pie y fui hasta la cocina. De un cajón saqué todos los recibos y facturas que había guardado en los últimos 2 años, reparaciones que pagué en su casa, préstamos que nunca me devolvieron, gastos que cubrí sin que me lo pidieran. Volví a la sala y arrojé el montón de papeles sobre la mesa de centro. ¿Ven esto? Son 22,000 pesos que les he prestado en los últimos 2 años. 22,000 pesos que jamás me han regresado. Carmen y Roberto miraban atónitos los documentos. La reparación del techo, 4,000 pesos. El préstamo para el coche de Carmen, 8,000. Las llantas nuevas de tu carro, Roberto, 3,000. La luna de miel, 5,000. Leía uno por uno cada peso que salió de mi bolsillo. Carmen se iba descomponiendo más con cada cifra. 25 facturas distintas, Carmen. 25 veces que necesitaron mi ayuda y yo la di sin cuestionar. 25 pruebas de que para mí la familia siempre fue lo primero. Papá, no sabíamos que guardabas registro de todo eso. No llevo cuentas, Carmen. Solo guardo comprobantes, pero sí llevo la cuenta de cuántas veces ustedes me han ayudado a mí. ¿Saben cuántas veces es 0? Ni una sola vez. Roberto intentó justificarse. Eduardo, tú nunca pides ayuda. No pido ayuda cuando murió Esperanza. ¿Quién creen que limpió mi casa durante un mes porque yo no podía ni moverme, mi hermana Guadalupe? ¿Quién me acompañó al médico cuando pensé que tenía un problema del corazón? Mi compadre Jesús. ¿Quién me trajo comida 2 semanas cuando tuve gripe? Doña Mercedes, mi vecina. ¿Y ustedes dónde estaban? Las lágrimas de Carmen volvieron. Pero ya no eran de berrinche, eran lágrimas de vergüenza. Ustedes estaban demasiado ocupados con sus vidas para notar que su padre también necesitaba familia. El silencio en la sala pesaba como plomo. Roberto clavaba la vista en el suelo. Carmen se limpiaba los ojos inútilmente. Papá, nosotros no sabíamos. Claro que no sabían, Carmen, porque nunca preguntaron. Me acerqué a la ventana. Afuera la vida seguía normal, niños jugando, vecinos regando sus macetas, el mundo girando como si nada pasara. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y doña Mercedes? ¿Cuál?, preguntó Carmen con la voz quebrada.
Que doña Mercedes me pregunta cómo estoy y se queda a escuchar la respuesta. Ustedes me preguntan y ya están pensando en lo siguiente que tienen que hacer. Roberto se levantó del sofá. Eduardo, entendemos que hemos cometido errores. No son errores, Roberto. Los errores son accidentes. Esto fue una decisión consciente de excluirme de sus vidas. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que asuman las consecuencias de sus decisiones como los adultos que son. Y si no pueden vender la casa, entonces busquen otra manera de conseguir 8,000 pesos. Carmen se acercó a mí y me tomó de las manos. Sus manos temblaban. Papá, por favor, una última oportunidad. Te prometo que todo va a cambiar. La miré fijamente. Eran los mismos ojos que vi abrirse cuando nació los que me habían ablandado el corazón durante 3 décadas. Pero ahora no veía arrepentimiento sino la angustia de alguien atrapado en su propio error. Carmen. ¿Tú realmente crees que estuvo mal lo que hicieron el viernes? Sí, papá, estuvo muy mal. ¿Y por qué estuvo mal? Porque te lastimamos. No, Carmen. Estuvo mal porque me excluyeron. Estuvo mal porque me mintieron. Estuvo mal porque usaron mi dinero sin permiso, pero sobre todo estuvo mal porque tomaron la decisión consciente de celebrar sin mí. Ya entendí, papá. Ya entendí todo. No, Carmen, tú no has entendido nada. Me solté de sus manos y caminé hacia la puerta. Porque si de verdad hubieras entendido, no estarías aquí rogando que yo solucione lo que ustedes mismos provocaron. Estarías aquí diciéndome cómo van a resolverlo. Abrí la puerta y los invité a salir. Tienen una semana para conseguir los 8,000 pesos. Si no, procedo con la demanda para recuperar la casa. Carmen salió llorando. Roberto me lanzó una mirada cargada de rabia y cierta mezcla de respeto. Eduardo, esto no se va a quedar así. Tienes razón, Roberto. Esto apenas está empezando. Cerré la puerta y del otro lado escuché cómo encendían el coche y se alejaban. Saqué mi celular y marqué a don Fernando. Fernando, soy Eduardo. Necesito que prepares unos documentos adicionales. ¿Qué tipo de documentos? Una demanda civil para recuperar mi inversión en la casa de Carmen. Eduardo, ¿estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. La 4ª fase de mi plan estaba en marcha. Los 3 días siguientes fueron los más serenos que había tenido en meses sin llamadas de Carmen, suplicando préstamos sin visitas imprevistas de Roberto, pidiéndome que le arreglara algo sin mensajes de Miguel, preguntando si podía cuidar a los niños. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa estaba en paz y mi teléfono en silencio. El jueves temprano en la mañana, mientras tomaba café en el jardín y leía el periódico, escuché golpes en la puerta. Eran las 8 en punto. Al abrir me encontré a mi hermana Guadalupe con gesto serio y una bolsa del mercado en la mano. Buenos días, Eduardo. ¿Puedo pasar? Claro, Guadalupe, adelante. Entró directo a la cocina y empezó a sacar jitomates, cebollas, chiles y cilantro sin pedir permiso. ¿Qué haces, hermana? Te voy a preparar algo de comer. Se nota que no te has estado alimentando bien. Y tenía razón. Los últimos días solo había sobrevivido con café y tortillas con frijoles. No me nacía cocinar para uno solo. Mientras picaba las verduras me habló sin mirarme. Carmen fue a buscarme ayer. ¿Y qué quería que hablara contigo, que te convenciera de darle otra oportunidad? ¿Y qué le dijiste? Le dije que buscara un trabajo de medio tiempo y que dejara de molestar a su papá. Su respuesta me sorprendió. Esperaba que como siempre defendiera a Carmen. Guadalupe, ¿sabías lo de la fiesta? Mi hermana dejó el cuchillo y me miró fijo. Sí, Eduardo, lo sabía. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque pensé que Carmen te lo habría explicado bien. Según ella, era mejor que no fueras. ¿Y cuál era esa explicación? Que últimamente te habías puesto muy melancólico desde que murió Esperanza, y Roberto no quería que su fiesta se convirtiera en algo triste. Sentí como si me hubieran abofeteado. Melancólico. Eso dijo Carmen, que ya no era el mismo, que siempre hablaba de Esperanza y que incomodaba a todos. Eduardo, tu esposa, murió hace 2 años. Y no tengo derecho a extrañarla. Claro que lo tienes, pero también los demás tenemos derecho a no cargar con tu tristeza todo el tiempo. Me quedé callado asimilando sus palabras. Durante 2 años creí que mi familia entendía mi duelo, que respetaba mi dolor.
pero en realidad lo veían como una carga. ¿Tú también piensas que soy una carga, Guadalupe? Mi hermana suspiró y se sentó frente a mí. Eduardo, no eres una carga, pero sí te has vuelto diferente. ¡Diferente! ¿Cómo antes eras el Eduardo que resolvía todo, que siempre tenía una sonrisa, el que animaba las reuniones? Pero desde que murió Esperanza, eres el Eduardo que necesita consuelo, que quiere estar incluido, que espera que lo cuiden. ¿Y eso está mal? No está mal, hermano, pero cansa. Sus palabras dolían más que todo lo de Carmen y Roberto, porque venían de alguien que me conocía desde que nací. Entonces todos piensan lo mismo. Eduardo, nadie quiere herirte, pero tampoco podemos convertir cada reunión familiar en una sesión de terapia. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, doña Mercedes regaba sus plantas como cada mañana. Ella nunca me había hecho sentir como un estorbo. Al contrario, siempre me preguntaba por Esperanza con cariño, siempre me escuchaba sin prisa. Guadalupe, ¿sabes cuál es la diferencia entre la familia y los extraños? ¿Cuál? Que los extraños te tratan mejor. Mi hermana se acercó y me puso una mano en el hombro. Eduardo, no digas eso. Es la verdad, Guadalupe. Doña Mercedes, que apenas me conoce desde hace 5 años, me ha tratado con más respeto y paciencia que mis propios hijos. Porque ella no tiene la obligación de cargar contigo todos los días. Cargar conmigo, ¿quién me está cuidando? Porque yo no veo a nadie haciéndolo. Eduardo, ¿cuántas veces has llamado a Carmen llorando porque extrañas a Esperanza? ¿Cuántas veces has aparecido en casa de Miguel sin avisar porque te sientes solo? Las preguntas de Guadalupe me hicieron detenerme a pensar. Era cierto, desde que murió Esperanza, buscaba más la compañía de mis hijos. Era cierto que a veces llamaba solo para escuchar una voz familiar. ¿Está mal que un viudo busque consuelo en su familia? No está mal, Eduardo. Pero tampoco está bien que conviertas a tus hijos en tus terapeutas. Nunca pedí que fueran mis terapeutas. Solo pedí que fueran mis hijos. Y lo han intentado, hermano, pero tú les has exigido más de lo que podían darte. Guadalupe volvió a la cocina. El aroma a jitomate sofrito empezó a llenar la casa, un olor que me llevó de golpe a recuerdos de Esperanza. Guadalupe, ¿crees que merezco lo que me hicieron? No, Eduardo, no lo mereces. Pero tampoco creo que ellos merezcan perder su casa por una tontería. No es solo por la fiesta, Guadalupe. Es por años sintiéndome como un extraño en mi propia familia. Entonces habla con ellos, explícales cómo te sientes, pero no los destruyas. Destruirlos. Yo no destruyo a nadie, solo les enseño que cada acción trae consecuencias. Mi hermana sirvió 2 platos de comida y nos sentamos en silencio. La comida estaba sabrosa, pero apenas tenía apetito. Procesaba cada palabra. Era verdad que me había vuelto una carga para ellos. Era verdad que mi dolor por Esperanza les resultaba incómodo. Guadalupe, ¿qué harías tú en mi lugar? Perdonaría a Eduardo. Perdonaría y trataría de recomponer las cosas. Y si ellos no aprenden la lección, al menos tú habrás hecho lo correcto. ¿Lo correcto según quién? Lo correcto según el Eduardo que conocí durante 70 años, el que siempre puso a la familia por delante. Después de comer, Guadalupe se marchó. Yo me quedé solo dándole vueltas a sus palabras. De verdad me había vuelto tan distinto. Era cierto que mi duelo los sobrecargaba. Saqué de mi cartera una foto de Esperanza tomada en nuestro último aniversario 2 meses antes de que partiera. En esa imagen yo sonreía de verdad. ¿Cuándo había sonreído así por última vez? Esa misma tarde sonó el teléfono. Era Carmen. «Papá, ¿podemos hablar?» Su voz sonaba más serena, menos desesperada. «Habla, Carmen. Conseguimos 4,000 pesos. Roberto vendió su moto y yo empeñé mi anillo de compromiso. Y los otros 4,000. Estamos intentando conseguirlos. Pero papá, quiero pedirte perdón. ¿Por qué cosa específicamente? Por todo. Por la mentira, por usar tu dinero, por hacerte sentir que no eres importante». Carmen, ¿esto lo dices porque necesitas dinero o porque realmente lo sientes? Hubo una pausa larga. Las 2 cosas, papá. Sí necesito tu ayuda, pero también entendí que hemos sido egoístas contigo.
¿Y cómo lo entendiste? Porque estos días en que no has contestado pensé en todas las veces que tú nos apoyaste y en todas las veces que nosotros te ignoramos. Carmen, ¿tú crees que soy una carga para la familia? ¿Una carga? ¿Por qué preguntas eso? Solo respóndeme. No, papá, no eres una carga. Eres nuestro papá. Pero desde que murió mamá, has estado muy triste. Es normal. Pero nosotros no supimos cómo ayudarte. Sus palabras sonaban sinceras, pero mis decisiones ya estaban tomadas y no pensaba revertirlas. Carmen, te agradezco la disculpa, pero eso no cambia las consecuencias. ¿Qué quieres decir? Que aunque me pidas perdón, aunque junten los 8,000 pesos, ya hay cosas que no se pueden deshacer. ¿Qué cosas? Eso lo sabrás pronto. Colgué y marqué a don Fernando. Fernando, ¿ya están listos los documentos del testamento? Sí, Eduardo. ¿Quieres que se los entregue ya? Todavía no. Pero programa una reunión familiar para la próxima semana. Quiero que estén Carmen, Miguel y mi hermana Guadalupe. Es hora de que sepan lo que decidí con mi herencia. ¿Estás seguro, Eduardo? Completamente seguro. La quinta fase de mi plan estaba por comenzar. El martes por la mañana recibí una llamada inesperada. Era Miguel, pero su voz sonaba alterada. Papá, necesito verte. Pero a solas, sin Carmen, sin Roberto, sin nadie más. ¿Pasó algo, hijo? Sí, papá. Pasó algo muy grave. Puedo ir a tu casa en 1 hora, te espero. Colgué intrigado preguntándome qué podía ser tan grave para que Miguel sonara así. En esos días apenas había sabido de él, salvo que andaba ayudando a Carmen a juntar los 4,000 pesos que les faltaban. 1 hora más tarde, Miguel llegó con un rostro que no le veía desde adolescente cuando reprobó matemáticas. Papá, siéntate. Lo que voy a decirte te va a enfadar mucho. Miguel, ya estoy enojado. No creo que puedas empeorar las cosas. Sí puedo, papá, sí puedo. Se sentó frente a mí en la sala y respiró hondo como preparándose para confesar algo terrible. Anoche fui a casa de Carmen para llevarle 1,000 pesos que conseguí. Llegué y no había nadie, pero la puerta estaba abierta. Pensé que habían salido un momento. Miguel hizo una pausa y se frotó la cara con ambas manos. Subí a su recámara para dejarles el dinero en el buró y encontré algo que no debía haber visto. ¿Qué encontraste? Roberto estaba hablando por teléfono con alguien. No me vio. Estaba en el baño con la puerta entreabierta y escuché toda la conversación. ¿Qué conversación? Le decía a alguien que ya habías caído en su trampa, que todo había salido mejor de lo que esperaba. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Cómo que trampa, papá? La fiesta, la exclusión. Todo fue idea de Roberto. Miguel se levantó del sillón y empezó a caminar de un lado a otro como cuando los nervios lo dominaban. Roberto le dijo a esa persona que convenció a Carmen de que era mejor celebrar sin ti, que te pintó como un viejo deprimido que arruinaría la fiesta con sus historias de tristeza. Y Carmen sabía que era mentira. No, papá. Eso es lo peor. Carmen no sabía nada. Roberto la manipuló, le dijo que sería mejor para ti no estar en un ambiente tan alegre, porque te haría recordar más a mamá. Las piezas del rompecabezas empezaban a unirse en una imagen desagradable. ¿Y por qué haría algo así, Roberto? Por el dinero, papá. Él sabe que siempre rescatas a Carmen en lo económico. Su plan era organizar una fiesta costosa, usar tu tarjeta, y luego cuando tú te enfadaras por no haber sido invitado, Carmen te pediría perdón, y tú terminarías pagando todo como siempre. Pero cancelé la tarjeta. Exacto, por eso está furioso. Su plan se arruinó porque actuaste distinto a lo que él esperaba. Miguel volvió a sentarse y me miró a los ojos. Papá, hay más. ¿Qué más? Roberto dijo que si tú seguías negándote a pagar, tenía un plan B. ¿Cuál plan B? Hacer que Carmen te acusara de maltrato psicológico, que dijera que desde que murió mamá la obligas a ser tu enfermera y tu psicóloga. La sangre se me subió a la cabeza. ¿Carmen está de acuerdo con eso? No lo sé, papá. Pero Roberto comentó que ya habló con un abogado y que tenían posibilidades de ganarte en juicio. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Afuera la vida seguía con normalidad, pero dentro de mi casa se estaba tejiendo una traición más grande de lo que imaginaba. Es Miguel, ¿estás seguro de lo que escuchaste?
Completamente seguro, papá. Incluso grabé parte de la conversación. ¿La grabaste? Sí. Pensé que no me creerías. Miguel sacó su celular y reprodujo el audio. La voz de Roberto era clara e inconfundible. El viejo está más terco de lo que pensamos, pero no te preocupes. Si no paga voluntariamente, Carmen dirá que la ha estado chantajeando emocionalmente desde que murió su mamá. Tenemos testigos que pueden declarar que se ha vuelto una carga para toda la familia. El audio seguía, pero ya había escuchado lo suficiente. Miguel, ¿quién más sabe esto? Nadie, papá. Solo yo. Y ahora tú. Carmen no sabe que lo escuché porque me fui antes de que llegaran. Guardé silencio procesando todo. Roberto no solo había manipulado a Carmen para excluirme, ahora pretendía usar mi duelo por esperanza en mi contra. Papá, ¿qué vas a hacer? Primero necesito saber si Carmen está metida en ese plan B o si también es víctima de Roberto. ¿Y cómo vas a averiguarlo? Muy fácil, la voy a poner a prueba. Saqué el teléfono y marqué el número de Carmen. Contestó al segundo timbrazo. Papá, ¿cómo estás, Carmen? Quiero hablar contigo hoy en mi casa a las 5 de la tarde. ¿Pasó algo? Sí, pasó algo y necesitamos aclararlo. ¿Puede ir Roberto conmigo? No solo tú. Papá, me estás asustando. Carmen, ¿vas a venir o no? Sí, papá, ahí estaré. Colgué y miré a Miguel. Hijo, necesito que me hagas un favor, el que sea, papá. Quiero que te escondas en la cocina cuando llegue Carmen con tu celular listo para grabar. Escucha toda la conversación. ¿Para qué? Para saber si mi hija es víctima o cómplice. Las horas hasta las 5 se hicieron eternas. Preparamos todo, Miguel se ocultaría en la cocina desde donde escucharía sin ser visto. Yo había preparado una lista de preguntas para descubrir la verdad. A la hora exacta, Carmen tocó la puerta. Venía sola como le pedí. Estaba nerviosa pero no mostraba culpa, y eso era buena señal. Hola, papá, ¿de qué querías hablar? Siéntate, Carmen. Es sobre Roberto. Su rostro cambió de inmediato. ¿Qué pasa con Roberto, Carmen? Necesito que me contestes con total honestidad. ¿Fue idea de Roberto dejarme fuera de la fiesta? Guardó silencio largo. Sus ojos eran un campo de batalla. Papá, yo... Carmen, necesito la verdad, toda la verdad. Sí, papá. Fue idea de Roberto. ¿Y por qué aceptaste? Porque él me dijo que sería mejor para ti, que las fiestas te ponían triste porque extrañas a mamá. ¿Tú crees que eso es cierto? No lo sé, papá. A veces sí te pones triste en las reuniones, y por eso decidimos que era mejor. Roberto dijo que sería solo por esta vez, que luego podríamos hacer otra celebración más pequeña solo para ti. Las mentiras de Roberto eran más elaboradas de lo que había imaginado. Carmen, ¿Roberto te ha sugerido que me acuses de maltrato psicológico? El rostro de mi hija se puso blanco como la cal. ¿Qué, lo que escuchaste? ¿Te dijo que me acusaras de abuso emocional, papá? ¿Por qué me preguntas eso? Solo contesta Carmen. Él mencionó algo así anoche, pero yo le dije que estaba loco. ¿Qué te dijo exactamente? Que si no nos ayudabas con el dinero, podríamos decir que nos chantajeas emocionalmente desde que murió mamá. Carmen empezó a llorar, pero yo le dije que no, papá, que tú nunca has hecho eso. ¿Y qué te respondió? Que lo pensara bien, que era nuestra única salida. Me levanté del sillón y me acerqué a ella. Hija, respóndeme con el corazón. ¿Tú crees que yo te he maltratado psicológicamente? No, papá, nunca. Has sido el mejor papá del mundo. Entonces, ¿por qué no me defendiste cuando Roberto sugirió eso? ¿Por qué, Carmen? Porque tengo miedo, papá. Miedo de que Roberto se enoje conmigo si no lo apoyo. En ese instante comprendí que Carmen no era mi enemiga. Era otra víctima de Roberto. Hija, dime, ¿quieres salvar tu matrimonio o salvar tu relación conmigo? Quiero salvar las dos cosas, papá. Me temo que eso ya no es posible. De pronto Miguel salió de la cocina con el teléfono en la mano. Carmen se sobresaltó al verlo. Miguel, ¿qué haces aquí? Grabando la conversación. Carmen, para proteger a papá de las mentiras de tu esposo. Ella quedó en shock. ¿Ustedes planearon esto? No.
Carmen, respondí yo. No planeamos nada. Solo estamos destapando la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre quién es realmente Roberto y la verdad sobre qué clase de hija eres tú. La sexta fase de mi plan acababa de abrir una grieta que lo cambiaría todo. Carmen se derrumbó en el sofá llorando y tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Papá, yo no sabía nada de esto. Sollozaba con la voz entrecortada. Miguel se sentó junto a ella y le puso una mano en el hombro. Carmen, papá y yo sabemos que Roberto te manipuló, pero ahora eres tú quien debe decidir qué hacer. ¿Qué quieres decir? ¿Que tienes que elegir o estás con Roberto o estás con la familia? Sus palabras no dejaban espacio a medias tintas. Carmen me miró con ojos llenos de angustia. Papá, ¿qué va a pasar ahora? Eso depende de ti, Carmen. ¿Vas a seguir protegiendo a Roberto después de saber lo que quería hacer conmigo? Es mi esposo, papá, y yo soy tu padre, el que trabajó 40 años para darte lo mejor, el que pagó tu universidad, tu boda, tu casa, el padre al que tu marido quiere acusar de maltrato psicológico. Carmen se levantó del sofá caminando nerviosa como fiera atrapada. ¿Por qué tengo que elegir? ¿Por qué no pueden arreglar esto como hombres? Porque Roberto no es un hombre, Carmen, es un manipulador que te usó para herir a tu propio padre. Miguel se puso frente a su hermana. Escúchame bien, Carmen, si tú rechazaste lo del maltrato cuando Roberto lo mencionó, ¿por qué no viniste enseguida a contárselo a papá? ¿Por qué lo ocultaste? Carmen bajó la mirada sin respuesta. Yo añadí, ¿sabes por qué? Porque una parte de ti pensó que quizá Roberto tenía razón, que acusarme sería la salida fácil a sus problemas económicos. Eso no es cierto. No es cierto. Entonces demuéstralo. Llama a Roberto ahora mismo y dile que ya sabemos todo, que sus planes se acabaron y que vas a divorciarte de él. Carmen sacó su teléfono con manos temblorosas, pero no marcó. No puedo hacer eso, papá. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? Porque no tengo a dónde ir. Porque toda mi vida está con él. Tu vida está con él. Pero tu familia está aquí. Miguel intervino de nuevo. Carmen, papá te está dando una oportunidad de hacer lo correcto. No la desperdicies. Y si me divorcio, ¿qué va a pasar conmigo? Te vienes a vivir aquí a tu casa, la casa donde creciste y donde siempre serás bienvenida. Las palabras me salieron sin pensarlas, pero eran sinceras. A pesar de todo, Carmen seguía siendo mi hija. Hablas en serio, papá, completamente en serio, pero con una condición. ¿Cuál? Que rompas definitivamente con Roberto, que no vuelvas a tener contacto con él, que te divorcies y empieces de nuevo. Carmen se dejó caer otra vez en el sofá con la cabeza entre las manos. Papá, no es tan fácil. Claro que no es fácil, Carmen. Hacer lo correcto nunca es fácil, pero es necesario. En ese momento sonó su teléfono. Era Roberto. Ella miró la pantalla y luego me miró a mí. ¿Contesto? Contesta, pero ponlo en altavoz. Quiero escuchar lo que dice. Carmen atendió con voz temblorosa. Bueno, Carmen, ¿dónde estás? Llegué a la casa y no estás. Estoy en casa de mi papá. ¿Qué haces ahí? Pensé que íbamos a cenar juntos. Roberto, necesitamos hablar. ¿De qué? De lo que planeaste hacer con mi papá. Hubo un silencio denso. ¿De qué hablas, Carmen? Del plan de acusarlo de maltrato psicológico. Carmen, no sé de qué hablas. Roberto, por favor, ya no mientas más. ¿Quién está ahí contigo, mi papá y Miguel? Carmen, sal de ahí ahora mismo. Esa gente te está lavando el cerebro. Esa gente es mi familia. Tu familia soy yo, Carmen. Yo soy tu esposo. Mi familia es la que me ama sin condiciones, Roberto. La que no me pide que traicione a mi propio padre. Roberto cambió de tono, su voz se volvió melosa, calculadora. Carmen, mi amor, ven a casa. Podemos resolverlo juntos. Sin tu papá, sin Miguel, solo tú y yo como siempre. No, Roberto. ¿Cómo que no? Que no voy a ir a casa y que no vamos a arreglar nada. Carmen, si sales de esa casa sin mí, no vas a poder regresar. Está bien, Roberto, ya no quiero regresar. Carmen colgó la llamada y rompió en llanto.
Miguel la abrazó y yo me acerqué a acariciarle la cabeza como cuando era niña. Carmen, acabas de hacer lo más valiente de tu vida. ¿Y ahora qué va a pasar, papá? Ahora vas a quedarte aquí conmigo mientras resolvemos lo del divorcio. Mañana iremos todos juntos a la oficina de don Fernando. ¿Para qué? Para firmar unos documentos muy importantes. Miguel me miró intrigado. ¿Qué documentos, papá? Los documentos que van a arreglar todo de una vez por todas. Esa noche, por primera vez, en 2 años mi casa no se sintió vacía. Carmen durmió en su habitación de siempre, la que conservaba intacta desde su boda. Miguel se quedó en el sofá de la sala. Volvíamos a estar bajo el mismo techo como familia, aunque sabía que Roberto no se quedaría de brazos cruzados. Y yo ya estaba preparado para eso. La última fase de mi plan estaba por empezar. A las 10 de la mañana del día siguiente, llegamos los 3 a la oficina de don Fernando, Carmen nerviosa, Miguel expectante y yo sereno como no lo había estado en años. Don Fernando nos esperaba con varios papeles sobre el escritorio y esa sonrisa suya que anticipaba buenas noticias. Buenos días, familia Hernández. Eduardo, ¿quieres explicarles a tus hijos qué vamos a hacer hoy? Sí, Fernando. Me giré hacia ellos. Hijos, esta semana tomé decisiones importantes sobre mi herencia. Creí que serían definitivas, pero lo que pasó ayer me hizo cambiar de parecer. Carmen abrió los ojos con miedo. Papá, ¿qué decisiones, Carmen? Yo te había sacado por completo de mi testamento. Todo lo tuyo iba a donarlo al asilo San Francisco. Mi hija se quedó pálida. ¿Por qué? Porque pensé que ya no me querías en tu vida. Pero ayer me demostraste que estaba equivocado. Papá, cuando elegiste quedarte del lado de tu familia, en lugar de seguir a Roberto, me mostraste que eres la hija que crié, la que sabe poner a los suyos primero. Carmen lloraba desconsolada, y Miguel también se veía conmovido. Don Fernando intervino. Eduardo decidió hacer algunos cambios de último momento. ¿Qué cambios?, preguntó Miguel. Hijo, tú conservas toda tu parte de la herencia. Nunca estuviste en duda, siempre fuiste leal a tu familia. Miguel sonrió y me abrazó. Carmen, tú recuperas tu parte también, pero con ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Primera, que te divorcies de Roberto y no vuelvas a tener contacto con él. Segunda, que vivas conmigo hasta que puedas mantenerte sola. Tercera, que uses parte de esa herencia para estudiar algo que te apasione, para no depender jamás de ningún hombre. Carmen lloraba más fuerte, pero eran lágrimas de alivio. Papá, acepto todas las condiciones. Hay una cuarta. ¿Cuál? Que los domingos cocinemos juntos el platillo favorito de tu madre para recordarla como merece. Acepto, papá, lo acepto todo. Don Fernando nos entregó los documentos para firmar. En ese momento sonó mi celular. Número desconocido. Bueno, Eduardo Hernández. Sí, ¿quién habla? Habla el licenciado Martínez. Represento a Roberto Sánchez en un asunto legal. Los 3 levantamos la vista. De inmediato, don Fernando encendió la grabadora de su escritorio. ¿Qué asunto legal? Mi cliente quiere demandar a usted y a su hija Carmen por daño psicológico y chantaje emocional. También vamos a reclamar los 8,000 pesos de la fiesta de cumpleaños. Licenciado Martínez, ¿verdad? Sí. Le daré un consejo gratis. Dígale a su cliente que retire esas amenazas. ¿Y por qué lo haría? Porque tengo grabado a su cliente planeando falsas acusaciones contra mí y testigos de cómo manipuló psicológicamente a mi hija. El otro lado quedó en silencio. También poseo comprobantes de que usó mi tarjeta de crédito sin autorización, lo cual es un delito federal, y pruebas de que planeó esta situación para estafarme dinero. Señor Hernández, no he terminado, licenciado. Además, yo contribuí a pagar la casa donde vive su cliente. Como mi hija se va a divorciar, voy a demandar para recuperar mi inversión. Eso no es posible. Muy posible. Tengo todos los recibos. Mi abogado ya tiene lista la demanda. Don Fernando levantó un folder grueso lleno de papeles. Dígale a Roberto que tiene 24 horas para desalojar la casa. Pasado ese tiempo procederemos legalmente. Señor Hernández.
¿Esto no se puede arreglar? No, licenciado, esto ya no tiene arreglo. Su cliente tuvo sus oportunidades, eligió mal. ¿Qué espera que hagamos? Nada. Solo prepárense para las consecuencias. Colgué y miré a mis hijos. Ven. Esa era la última pieza del rompecabezas. ¿Qué pieza?, preguntó Miguel. Roberto intentando seguir con su plan sin imaginar que ya lo teníamos descubierto. Carmen me miró con admiración. Papá, todo esto lo planeaste desde el principio, ¿no, hija? Al principio solo quería darles una lección. Pero cuando vi hasta dónde llegaba la manipulación de Roberto, entendí que merecía algo más. ¿Qué más merece? Justicia completa. Firmamos los últimos documentos. Con eso Roberto perdía todo derecho sobre la casa. Carmen recuperaba su herencia bajo condiciones claras y Miguel y ella quedaban protegidos de cualquier demanda falsa. Salimos de la oficina de don Fernando como familia. Carmen se colgó de mi brazo mientras íbamos hacia la camioneta. Papá, ¿cómo sabías que todo terminaría así? No lo sabía, hija. Solo sabía que si hacía lo correcto, las cosas se acomodarían. Y la donación al asilo se hará igual, pero con dinero de Roberto. ¿Cómo cuando vendamos la casa, que va a perder parte de ese dinero, irá al asilo para que otros abuelos no pasen lo que yo pasé? 3 meses después, Roberto había perdido la casa, enfrentaba cargos por uso indebido de tarjeta y pagaba una multa por falsas acusaciones. Carmen encontró trabajo como maestra y comenzó una maestría los fines de semana. Miguel y yo estrechamos más nuestra relación y todos los domingos, como prometimos, cocinábamos juntos recordando a Esperanza. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Que el respeto no se mendiga, se gana. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien se sienta a tu mesa. Y que nunca, nunca es tarde para enseñar a la gente cómo debe tratarte. Mi venganza no fue perfecta, porque fuera cruel, fue perfecta porque fue justa. Y por eso ahora duermo en paz cada noche.